visto la luz en la guarida. Está, sí, ahí está, desvístanse. Y luego hay que acomodar el micrófono. Estamos con Fernando Mayorga, con Armando Ortuño. ¿Te lo puedes acomodar, Fernando? Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Voy a hacer las presentaciones correspondientes. Estamos aquí para hablar de las elecciones, de los resultados, de repente un poquito de fútbol, por lo que estaba escuchando en ese rincón. Armando Ortuño, economista y un observador permanente del país y de la región, ha estado de analista en Unitel. Nos ha costado traerlo otra vez a la guarida. Armando, tiene que volver a esta guarida aquí. Tú sabes que yo soy leal con los primeros lugares donde he empezado a hablar aquí en televisión, así que contigo, guarida es tu casa, en tu anterior guarida y en esta guarida también. Guarida, sí, esta es una guarida, Fernando Mayorga, que nos va a cobijar para pensar diferente, para cambiar de opinión, para mejorar nuestra lectura. Eso tiene que ser la guarida, un lugar seguro, tibio, plural. Por eso están acá Armando Ortuño, Fernando Mayorga. No me digas analista. No he dicho nada todavía. Fernando Mayorga, sociólogo, uno de nuestros sociólogos de peluche. Nos gusta mucho por el cariño que le tenemos muchos, que hemos seguido el trabajo, la investigación, la interpretación, el pensamiento de Fernando Mayorga. Y un futbolero extraordinario. Sí, aurorista, ¿no? Aurorista. Sí. Estaban intercambiando algunas opiniones ahí sobre algunos textos. Jorge Barraza, de Independiente de Avellaneda, que está de luto por el desastre que ha habido en el estadio. Tremendo. ¿Invitamos agua a los...? Sí. Sociólogo y economista, nada de analista. Qué bien que se ha salido de esa categoría. Y politólogo. Y politólogo. Armando, economista de formación, pero observador, ¿no? Vamos a decir analista, y de hecho han hecho muy bien en salvarse de esa categoría. ¿Por qué? Por lo que les vamos a mostrar a continuación. Hoy Víctor Hugo Romero hizo su trabajo y nos dice lo siguiente. A ver, ahí está el área de candidatos y luego pasan al área de analistas y dicen, sí, señorita, después de haber sido derrotados, volvemos a asumir nuestro falso rol de analistas. Así que creo que Fernando se la olió. Yo diría que no solamente analistas, ¿no? Periodistas también que han ido al mundo de la política y han retornado. Se decía que no había retorno. Parece que sí hay retorno. Y en el caso de los analistas también. No diremos nombres, para qué nos vamos a meter en líos, pero es verdad que es un puente, ¿no? De esto se acusa a los directores técnicos, de que cuando no tienen trabajo van como analistas en los programas de deporte. Cuando consiguen trabajo se vuelven al fútbol. Sí. Lo que no se puede es jugar, luego ser DT, por ejemplo, y luego volver, eso ya no. El fútbol no tiene esos retornos. Y exjugadores también hacen de analistas. Hacen lo mismo. Así como expolíticos hacen de analistas. También, ¿verdad? Ahora, tampoco vamos a quemar los vivos, ¿no? Es lógico también que actores hay políticos excepciones, hagan análisis, por supuesto. o gente que observa e interpreta, entre en la política, en fin. Bueno, a lo que vinimos, ya tenemos resultados, ya podemos hacer un análisis más amplio y quiero... otra vez decir que gracias a la FES, a la Fundación Friedrich Ebert, tenemos preanálisis a esta mesa en esta guarida televisiva. Aquí les vamos a pedir titulares nomás, no tenemos el tiempo, pero sí les puedo decir que ayer la FES ha vuelto a convocar a este análisis post-electoral muy centrado en lo que ha sucedido con el MAS. Estuvo Fernando Mayorga exponiendo y gente, intelectuales como Armando Ortuño, entre otros y otras, que dijeron lo suyo también. Acá vamos a sacar la esencia, vamos a hacer el resumen porque no hay tiempo, no hay tiempo que tengo que ir a presentar a los auspiciadores. Esto es televisión, vamos a los auspicios. Ya estamos listos, ya hemos repartido el agua, estábamos viendo libros. Me falta un Resfrianex, a mí me han contagiado, no sé si Vania, no sé si Aislinn o Jorge. Yo o ya los salí. Tres juntos. Yo voy a tomarme un Resfrianex enseguida. Y hablando de nuestros auspiciadores, toca repartir la llave enseguida. 2 llaves, salgan 2 llaves con papas, por favor, para nuestros invitados.
Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex Sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? ¡El joven de Proven! El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Bueno, le vamos a dar a Fernando Mayorga, porque ya la recibió una vez Armando. La llave de nuestro programa nuevo acá. Es el símbolo de nuestro programa y obviamente es un símbolo de hospitalidad, de ser buen anfitrión. Queremos serlo. Y esta es una llave de la época de la conquista. Seguramente viene de Sucre. Gracias, increíble. La próxima vez que vengo me dan la puerta. Ya te sacas una copia. Ahora hay que conseguir la puerta, Fernando, para esa llave. Claro, y bueno, le vamos a prestar un ratito a Armando, aunque Armando tiene la llave de la guarida, la llave de Aviala, la llave de Unité, la llave de todos lados tiene Armando. Estoy un poco celosa, ¿no? La clave es tener la llave de la explicación. Exacto, yo creo que esa es la llave más requerida estos días. Y yo creo que son varias llaves, por lo que se ha dicho, otra vez lo digo, en este espacio al que han sido invitados varios sociólogos, politólogos, economistas a la FES, y le han encargado a Fernando Mayorga un texto que obviamente no vamos a poder reproducir acá. Fernando, gracias por pasar de la universidad a este set en televisión y en mundo digital, y comprenderás que necesitamos un resumen claro, concreto, para poder dialogar un poco y que la gente nos entienda, ¿no? ¿De qué va todo esto? ¿Qué lectura tienes post-electoral? Y por supuesto eres un investigador que ha seguido de muy cerca todo el proceso ligado al movimiento al socialismo. ¿Con qué te quedas? ¿Cuáles son tus titulares, como decimos los periodistas? Sí, una idea central, básica, que tiene que ver con qué pasó con el MAS-IPSP, ¿no? Un partido, un movimiento que se descompuso totalmente y dejó su electorado disponible para otras interpelaciones. Pero el resultado de esa, que yo llamo implosión del MAS-IPSP, tiene un efecto muy importante en la democracia boliviana, que es el rasgo que me interesa destacar. Después de 25 años hemos llegado al fin de un sistema de partido predominante, ¿no? La política funcionaba en torno a un partido que tenía mayoría absoluta de votos, mayoría de escaños, y decidía el manejo del poder. ¿Hegemonía también? No, hegemonía ideológica, cultural, política, pero cuando dices sistema de partido predominante, quiere decir que un partido gana de manera reiterada elecciones. Hay competencia electoral, pero la oposición no tiene competitividad para poder ganarle al MAS. Eso ha muerto. Pero también hubo hegemonía en estos años. Sí, pero hegemonía, otra vez, hegemonía tiene que ver con cómo un proyecto político tiene plena aceptación. Sí. ¿Lo podemos admitir como dos verdades en paralelo? Como sí, dos pero hechos. a veces se habla de hegemonismo del MAS como algo negativo. Ese es un raro, y eso da curso a decir de que el MAS era autoritario, totalitario. En ese sentido, el sistema de partido hegemónico corresponde a otro tipo de modelo. Este era predominante porque había competencia electoral, solamente que la oposición no podía ganarle elecciones. Eso ha muerto y hemos retornado, fruto de los resultados electorales del 17 de agosto, a un modelo de
pluralismo limitado, donde hay 3 fuerzas importantes más otras 3 pequeñas, y por lo tanto, y no hay un partido que tenga mayoría, va a haber un gobierno minoritario, habrá necesidad de algunos tipos de acuerdos para ver si va a haber coalición de gobierno, coalición parlamentaria. Es algo así como la democracia pactada que estuvo vigente del 85 al 2005, pero con una diferencia básica central. La democracia pactada estaba asentada en partidos fuertes, MNR, ADN y MIR. Este multipartidismo, ¿no? Esta democracia pactada 2.0, para usar la jerga de moda, está basada en partidos muy débiles. Es más, son frentes electorales, coaliciones electorales. No hay ningún partido consistente. Los partidos consistentes como el MAS ya no existen. Demócratas, que el otro partido consistente, está perdido, ¿no? Y UN, que el otro partido consistente, quedó en tercer lugar y dentro de una coalición. Y bastante lejos. Estamos, por lo tanto, ante otro esquema de funcionamiento de la democracia, ha cambiado el proceso decisional y todo está, digamos, bajo un signo de interrogación. Para provocar un poquito... Pero y aparte hay segunda vuelta, sí, lo que implica que el ganador a la presidencia tendrá esa bancada del 17 de agosto, que es una bancada minoritaria. Para provocar un poquito, he escuchado decir a Ricardo Paz, cuando se preguntaban sobre el fin de ciclo o no, decía, perdón, ¿tienen duda? ¿Tienen duda de que estamos ante un fin de ciclo? Sí, por supuesto. Sumemos las oposiciones hace 2 elecciones, hace una elección y en esta elección supera el 50%. ¿Tienen duda? Decía Ricardo Paz. No sé si te provoca o... Bueno, voy a introducir los elementos de la discusión del día de anoche, ¿no? Evidentemente, sí, creo que, y lo ha dicho Fernando, es perceptible y está ahí bastante claro el cambio, llamémoslo en el ámbito de la política, del sistema de partidos, que creo que eso es, sí, absolutamente cierto, los datos están ahí, y el dato del fin del partido predominante como modelo nos está mostrando un nuevo escenario. Sin embargo, para hablar de un fin de ciclo, y justo era la discusión anoche, falta un segundo componente que es la orientación del modelo económico, ¿no? Es decir, y eso todavía está en discusión, aunque evidentemente podemos tener ya elementos que nos dicen que las condiciones para que el modelo... ¿Económico o económico y de Estado, Armando? Yo creo que por lo pronto es el tema de modelo económico, porque en el modelo de Estado todavía entras a muchas cosas más. Pero el modelo económico es importante porque de alguna manera ahí me estoy volviendo un poco marxista, ¿no es cierto? Sí, finalmente te va estructurando elementos centrales de la dinámica social y política del país. Entonces, donde quizás todavía hay pregunta es, y eso creo que era una de las hipótesis fuertes de Fernando anoche en la conversación, era que va a depender mucho del resultado de la segunda vuelta para ver hasta qué punto también estamos ante un cambio sustantivo de las orientaciones del modelo económico. Y evidentemente, si se dan esos dos fenómenos, ahí sí probablemente estamos hablando de un fin de ciclo en términos más claros, ¿no? Pero eso todavía está en discusión. Si ves, Quiroga tiene claramente un proyecto de desmontaje del modelo económico que prevaleció en el país en los últimos casi 20 años. Y es un proyecto que está ahí y lo defiende el expresidente. En cambio, Rodrigo Paz, y a medida que van avanzando las horas, se coloca en una posición, yo diría, de, sí, ciertamente renovarlo, introducir nuevos elementos, pero no necesariamente de desmontar todos los elementos de ese Ayer modelo, estuvimos con Gabriela Montaño, Jorge, y hicimos énfasis más bien en el fenómeno sorpresa de los resultados de las elecciones, ¿no? Hablábamos de la candidatura de Rodrigo Paz y del capitán Lara. ¿Cómo resumirías, bueno, Jorge, un poco para mezclar lo que se ha dicho en la mesa de la FES y lo que nos compartía Gabriela, ¿no? Como fenómeno. ¿Te acuerdas lo básico para Gabriela de este... No, Gabriela hizo mucho hincapié en el tema del voto nulo, que evidentemente fue fuerte, ¿no? Fue fuerte porque en esencia, en la primera votación, el voto nulo es tercero,
¿no? Esto sigue dando, digamos, una importancia dentro del electorado y dentro del país a Evo Morales, porque el voto nulo es de él, no de otros sectores del MAS. Pero de todas maneras, yo coincido con Fernando, que es un fin de ciclo, pero yo voy a otra razón concreta. La razón para mí es que la juventud no habla del MAS. Vayan a una universidad, pregúntenle a los chicos, no hablan del MAS. Y van a pasar 5 años. Los chicos que hoy tienen 18, 19, 20 años, dentro de 5 años, menos que menos, porque va a estar ausente de la asamblea. Pero yo le quiero preguntar a Fernando, porque recién hizo hincapié en esto, es que ¿quién le va a torcer el brazo en la asamblea supongamos que el ganador es Rodrigo Paz, ¿no? Va a mandar al otro día va a mandar un paquete de leyes. ¿Quién le va a decir que no? ¿La gente de Tuto? A ver, como que se han abierto demasiados temas. Sí. Primero, fin de ciclo, hay que aclarar porque es parte de los términos que se utiliza de manera muy profusa y sin ninguna precisión. Cuando se dice ciclo, tú decías, y el Estado, un ciclo estatal tiene dos caras, la política y la económica. La política ha cambiado claramente, el MAS ya no está en el centro de todo, estaba suelto marginal como sigla. En la economía sigue vigente, mientras no cambie la política económica, un modelo basado en la centralidad del Estado, que tenía como punto de partida la nacionalización de hidrocarburos y de otras empresas y los recursos naturales. Mientras no se cambie esa lógica, ¿no?, vamos a seguir bajo una característica de ese Estado plurinacional, ¿no? El único que habla abiertamente, como ha dicho Armando, de desmantelar el Estado plurinacional es Jorge Quiroga. Pero también Rodrigo Paz habló de achicar sí, el Estado. pero no tienen... Una de las claves de la victoria de ese binomio es que se salió de ese debate masismo versus masismo, república, Estado plurinacional, se salió de eso, se puso una posición centrista y lo que critica es el carácter burocrático del Estado, hablando del Estado tranca. O sea, es un discurso moderado en ese sentido, ¿no? No se parece en nada al radicalismo neoliberal de Tuto Quiroga, que además tiene componentes de ultraderecha, ¿no? Ese es un elemento. Ahora bien, en esto evidentemente hay que hacer estudios para ver a dónde han ido las preferencias electorales de la juventud. No conocemos, ¿no? Y está sometida a la juventud, como en toda la región, en todo el planeta, a una fuerte influencia de ideas de derecha radical, ¿no? El libertarismo, vía Milei, Donald Trump, eso se ha vuelto como el sentido común hoy día. ¿En particular en la juventud? En la juventud particularmente, ¿no? Yo soy profesor en la universidad, tengo estudiantes en licenciatura y en ciencias sociales y tenía gente que lee a Milei, sigue ideas de Milei y es así, esa es una novedad sin duda. Pero habría que investigar para ver con calma, ¿no? Ahora bien, uno dice, el MAS es el que, entonces, fin de ciclo, esperaremos el resultado de las elecciones, de la segunda vuelta, esperaremos las políticas que implemente el ganador, si Rodrigo Paz. Tengo todavía una incógnita muy grande respecto a cuál va a ser, cosa que no ocurre respecto a Jorge Quiroga. Y cualquiera que sea el que asuma, va a tener que entrar en una lógica de acuerdo, de concertación, porque parte de una minoría parlamentaria, no tiene mayoría parlamentaria. Jorge Quiroga habla de modificar todas las leyes y eso implica 2/3 en algunos casos. Entonces va a haber una dinámica distinta. Y en este marco lo del voto nulo me parece que no juega importancia. ¿En qué sentido? Porque justamente el voto nulo, como dice su propio término, resulta inútil. ¿Por qué? Porque no va a tener ninguna incidencia en la toma de decisiones gubernamental. El voto nulo que propugnó Evo Morales, lo que ha provocado es que la Asamblea Legislativa Departamental tenga predominio, pero enorme, 80-90% de fuerzas que no son de izquierda, ¿no? Ese es un efecto. Sí. ¿Por qué? Porque el voto nulo de Evo Morales básicamente estuvo dirigido a una competencia interna en el campo general popular. Lo que hizo Evo Morales fue
disputarle a Andrónico Rodríguez el liderazgo de la oposición. Y no solamente a él, dentro del MAS creo que su desafío y sus cartas se jugaron en un plano político masista, de decir, bueno, aquí, aquí truenan mis chicharrones, no van a valer nada en la asamblea, pero por lo menos voy a dejar claro quién es el líder de lo que queda, el líder de los escombros. El MAS IPC como sigla sabíamos que era irrelevante con Eduardo del Castillo. Aquí la disputa era Evo Morales y Andrónico Rodríguez, porque Andrónico Rodríguez representaba la renovación dentro del campo general popular. Y por eso todas las últimas 2 semanas el discurso de Evo Morales estuvo básicamente centrado en atacar a Andrónico Rodríguez, acusándolo de traición. Sí, no solamente a él, ¿no? A él en particular, y cuando hace un balance de los resultados dice, el voto nulo ¿a quién le ha ganado? Le ha ganado a los medios de comunicación que manipulaban encuestas y le ha ganado a los traidores, Andrónico Rodríguez le ha ganado. Y esto lo dejó huérfano de representación parlamentaria. Exacto. Y segundo, usa un tono triunfalista de lograr 19%, que en los hechos es 15%, porque hay un 4% histórico de voto nulo, pero cuando su expectativa, su propuesta era que el voto nulo gane la elección para deslegitimar el proceso. Aunque Adriana Salvatierra le quita menos porcentaje a eso, porque hay una disputa también política dentro de este bloque exmasista sobre si es 16, 14, si el tradicional era 3, si era 4, le suben, le bajan. Lo cierto es que el voto nulo ha tenido una mini victoria, porque luego se convierte en una victoria fantasma, porque pírrica. Una victoria pírrica, nunca mejor dicho, pero, como dijo Adriana Salvatierra, evista, ya saben dónde está el liderazgo y quiero recordar también lo que dijo Wilfredo Chávez respecto a la renovación antes de las elecciones. Dijo, si Andrónico es la renovación, ¿por qué no votaron por Andrónico? ¿Por qué no van a votar por Andrónico? En todo caso, son los restos y los pedazos que están en su peor crisis, ¿no? Armando es experto en estas lecturas del componente electoral. Un solo detalle, un solo detalle. Independientemente de la valoración que se haga del voto nulo, ¿ya? Discutir si fue 15 o 19 es obviamente secundario. El tema es de que Evo Morales sí es cabeza de la oposición, pero de oposición extraparlamentaria. Por lo tanto, no tiene ninguna incidencia en la toma de decisiones gubernamentales. Sí. Para pasarle la palabra a Armando, Álvaro García Linera dijo, y no nos olvidemos, esto digo yo, no nos olvidemos que el voto nulo en números enteros, en valores absolutos, está disputando no solamente con los restos del MAS, dejando sentado un liderazgo, pero también está disputando ese tercer lugar con Samuel Doria Medina, es decir, sirve por lo menos para el análisis político de estos días. Para las matemáticas, para las matemáticas, sino para mirar la política, pero luego se convierte en un fantasma. García Linera dijo hace poco que Evo Morales, con esta votación del nulo, deja claro que no puede haber izquierda sin Evo Morales, siendo que Evo Morales ya no puede ganar elecciones. Evo Morales ha construido su propia burbuja, lo estoy interpretando así, pero que no puede haber izquierda sin Evo Morales. Si me permites, Armando, si esa es la conclusión, quiere decir que eso implica que la izquierda no tenía ninguna perspectiva hacia adelante. Esa es la conclusión lógica de eso. La izquierda reducida a Evo Morales reducido a 1 millón de adherentes de lazo carismático sin ninguna perspectiva de crecimiento ante una posible contienda electoral. Si ahora no tenía posibilidades de victoria, menos habrá. Entonces, qué lástima que la izquierda esté condenada a seguir según esa lógica encapsulada en el liderazgo de Evo Morales, que es un liderazgo que ya está en decadencia de hace no encapsulada, años. Habla García Linera de esta paradoja, ¿no? De no ganar, y dice, es la paradoja del liderazgo carismático. No es capaz de ganar elecciones, pero no puede existir una izquierda sin Evo Morales. Perdón otra vez, Armando. Ahora sí, Perdón otra vez, Armando. No, perdón, vas a entender esto. Eso se dijo de Cristina Kirchner. ¡Uy, no! Eso, no, se dijo de Cristina. Con Cristina no se puede ganar, pero no se puede prescindir de Cristina. ¿Qué hace Cristina? Nombra de candidato a Alberto Fernández y ganan.
tuvo ese desprendimiento que fue un error político. Y así le fue, ¿no? Y en el caso de Evo Morales, ¿qué dijo Evo Morales? Candidato único, no hay plan B, soy yo o nadie más. Y sigue en esa postura. Eso condena a la izquierda a un callejón sin salida. Ahora sí, me callo Armando. para siempre. Yo también me callo para siempre. Que hable Armando y Jorge. No, yo quería tocar un par de temas que también mencionó Jorge y creo que son interesantes para entender lo que viene. Jorge decía, bueno, al final en la Asamblea tenemos casi un 80% de expresión de representantes de diferentes grupos de lo que podríamos llamar la centroderecha, en grande, digamos. Aunque ahí mismo las categorías son complicadas cuando empecemos a meternos en el caso de Rodrigo Paz y Edmond Lara, ¿no? Pero digamos, asumamos que es un bloque muy sólido, 80-85% de representantes, digamos, de fuerzas que no tienen relación con el masismo. Entonces, sin embargo, creo que para ver la gobernabilidad en ese espacio hay que entender el otro rasgo que ha mencionado Fernando, que es esto se está dando en un escenario incluso yo sería más radical que Fernando, de inexistencia de partidos. En realidad lo que tenemos son frentes políticos y cuando uno ya se mete mucho más en el detalle, nos damos cuenta que incluso son coaliciones de personalidades, pequeños grupos, y al final esto que llamamos tres fuerzas, muy probablemente van a funcionar en la Asamblea como un conjunto de personalidades, grupos, un archipiélago de intereses, de visiones ideológicas. ¿Archipiélago o democracia pactada, como ya sabemos? No, es que primero es el archipiélago. No hay partidos, ¿no?, para que pacten. Exacto, es decir, no tienes, porque, a ver, la clave en la democracia pactada era que tú tenías, ahorita lo vamos a poner casi caricaturalmente, ¿no? Tú tenías señores como Óscar Eid, Fortún y no sé, Sánchez Berzaín, que podían sentarse en algún lugar. Representaban a partidos. Exacto, estructurados. ¿no? Representaban a partidos, podían sentarse y podían desde repartirse el Estado hasta también pactar políticas públicas que se podían luego aprobar y ellos decir a unas bancadas relativamente muy disciplinadas, miren señores, voten por esto, se votaba eso. Entonces ese era el esquema de la democracia pactada. Hoy en día lo más probable es que, por una parte, no tienes liderazgos así de fuertes que puedan definir orientaciones, incluso que puedan pactar, y por otro lado, lo más probable es que vas a tener una gran indisciplina y una gran definición de cosas en la Asamblea, en algunos casos hasta por intereses absolutamente particulares. Digo, lo que te estoy contando tampoco es una cosa tan rara, así funciona de una manera incluso más grotesca, por ejemplo, el Parlamento peruano. ¿No es cierto? Donde tú tienes, digamos, grupos que se juntan para las elecciones, para llegar a la elección. Gran número. Una vez que llegan a las elecciones, ya cada uno opera para sí mismo y para hacer avanzar leyes, hacer avanzar cualquier cosa, tú tienes que ir pactando uno por uno. Y en algunos casos pactando cosas, yo te voto, pero a cambio de una cosa que tú me tienes que dar. No te digo que va a ser así, pero sí. Y así les va en lo político. Pero así les va en lo político. Entonces, si en Bolivia se va consolidando un esquema en el cual finalmente la Asamblea sí va a ser mucho más pluralista, evidentemente, sí va a necesitar pactos, pero creo que lo que no estamos midiendo es que el tipo de pactos y la manera de construir pactos con ese tipo de estructura que vamos a tener. Entonces, no es tan fácil. Y de hecho creo que ya hay señales que nos empiezan a mostrar que el escenario, digamos, a ver, ciertos analistas, pero ni más que analistas, yo diría, ciertos factores de poder en el país se habían hecho una enorme expectativa en el sentido de que esto iba a ser una nueva hegemonía, iban a llegar 2 o 3 grandes fuerzas, los empresarios ya estaban hablando, ya pónganse a discutir entre ustedes cómo hacer las cosas. Medina y Tuto Quiroga. Esa sumatoria que hace Ricardo Paz creo que conduce a esto, entonces, ¿no? Miren el bloque sumado. Pero tengo la impresión que es más una expectativa que otra cosa. La foto real que tú vas a tener es un montón de fuerzas bastante indisciplinadas, marcadas por intereses sectoriales y todo eso, e intereses personales en algunos casos, y ya ves como, por ejemplo, hasta en el corazón de ese esquema empieza a haber problemas, o por lo menos empieza a haber dudas. Ayer Doria Medina ha dicho, mire, yo estoy apoyando, he dicho que voy a apoyar al primero y por eso estoy diciendo que voy a apoyar voy a apoyar a Rodrigo, pero aquí no hay cogobierno.
Es decir, nosotros no vamos a participar en No el hay gobierno. coalición de gobierno. No hay coalición de gobierno. Entonces, ya, imagínate, uno de los posibles actores del posible, digamos, de la posible coalición de cualquiera que sea elegido, está diciendo, yo no voy a participar. Y por lo tanto, eso no quiere decir probablemente que después se desdiga, etcétera, pero te está planteando lo complejo que es, o que va a ser, construir coaliciones. Entonces, ya no son tan automáticas, ya no hay disciplina, y entonces, y de hecho, a ver, la foto del Parlamento los últimos 4 años ya era la foto de la indisciplina. Todos los partidos se dividieron en 2 o 3 facciones. Que el no eran propio MAS. partidos, eran frentes. Claro, y considerando Ahora, que eran mucho una más preguntita sólidos, ¿no? Cortita. ¿Se puede decir que nace una nueva era en la política o en el gobierno? Es que otra vez son palabras que quieren decir mucho y no dicen nada. Fin de ciclo, nueva era. No, hay una nueva composición en el tema de partidos, van a cambiar las lógicas, ¿no? Nueva era cuando están Doria Medina y Tuto Quiroga como tercera y segunda fuerza, cuando son actores de los años 90 que están presentes. Aquí la novedad es que en esto, tanto cita Ricardo Paz, que tal vez es por efecto de que el apellido Paz está en el centro de todas las noticias, han ganado, dice, ha subido la votación del movimiento tradicional, pero han perdido frente a un binomio casi desconocido. Sí. No, bueno, O sea, las expectativas eran, aquí hace una vuelta entre Doria Medina y Jorge Quiroga, y asunto arreglado. Resulta, que aparece un binomio que de manera sorpresiva vence, en gran medida porque parte del votante que daba su apoyo a los candidatos del MAS se fueron por ahí. Entonces, en ese sentido, la oposición tradicional, con un condimento de ultraderecha adentro, ha perdido en la primera vuelta. Ese es un dato importante. Y yo completaría, porque también yo creo que hay que tratar de problematizar lo que algunos analistas y también algunos dirigentes políticos están haciendo, y creo que es totalmente legítimo, pero sí hay que problematizarlo. Obviamente todo el mundo está haciendo aritméticas para decir, o yo no perdí tanto, o yo he ganado. Todos están construyendo su pequeña victoria. Exacto, y eso es legítimo, digo, no vamos a eso, es parte del trabajo, creo, de los políticos, ¿no es cierto? Pero los que tratamos de leer, digamos, los procesos que están en curso, no entremos en esa dinámica. Y ahí te quiero dar 2 datos, ¿no?, que me parece que son fuertes contra estas narrativas que se van colocando. Uno, digamos, esta narrativa de ciertos voceros de Evo Morales, de decir, no, nosotros hemos ganado porque el nulo es un fenómeno, ¿no es cierto? Y ha obtenido un alto porcentaje de votación. Ok, es verdad, nunca en la historia ha habido tantos nulos, en eso tienes razón, ¿no? El 15%, no entremos en esa discusión, pero es históricamente el nivel más alto de nulos en la historia electoral boliviana, ¿no es cierto? Pero el pequeño detalle, además del hecho de que ese resultado no tiene efectos institucionales, lo que también es decir, bueno, ellos han prometido que ese nulo tendría que tener algún efecto en la política. Lo cierto es que a medida que pasen los días se van a ir dando cuenta de que no tiene tanto efecto o tiene efectos marginales en una cierta etapa. Primer problema. Pero segundo problema, y yo creo que por eso nadie Con ve... una invisibilización de medios grandes, ¿eh? Sí. Yo creo que se ha invisibilizado mucho eso. Y el otro tema que yo creo que no es menor también, y por eso todo el mundo tiene que hacerse cargo de algo en esto, es decir, oye, 19% no es 50%. Entonces, sí, no es ni 30, ¿no? Entonces, y estamos hablando de una fuerza política, en este caso el extinto MAS, que en su mejor momento apelaba al 62% de los electores. Pero es que esa no es la referencia, Armando. No, es ganarle al no sé cuánto por eso te digo, 8%. Por eso. Al Por eso 8, al 3 por eso, de Castillo, por eso. al abandono de Bacopa. Por eso la elección era contra eso. Pero por eso es te el digo, tema. pero a ver, si ya lo ves fríamente, oye, digo, guarda un ratito la botella de champán cuando ves que eres 19, ya, le daremos 19%. Y hace 5 años era 55%, claro. Digo, no creo que... Yo no estaría festejando por algo así, ¿ya? Te pongo en un lado. Y en el otro lado, a la discusión que teníamos, porque una cosa de lo que pasó el domingo es la implosión del MAS, del viejo MAS, y el otro dato y es el voto por
los partidos tradicionales, de la derecha. Y ahí, el problema es de este dato que está mostrando en la pantalla, y esos son los cálculos que yo he estado haciendo, es que es sobre votos válidos. Lo interesante es ver las votaciones de los diferentes sectores sobre el total de los votantes, ¿sí? Incluyendo votos nulos y votos blancos. Y cuando tú consideras los votos sobre el total del electorado que efectivamente fue a votar, ¿qué te da como resultado, Claudia? Que el año 2020, Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa lograron aproximadamente el 40% del voto en el país. ¿Ok? El año 2020. El año 2025, 5 años después de crisis, los masistas matándose, sí, todo lo que hemos vivido, 5 años, obtienen aproximadamente 41%. Y entre tres, entre Tuto Quiroga, entre Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa. Es decir, Ni con ADN. bueno, ADN más Metele, 41,5. Ya. Es decir, oye, yo tampoco puedo ir otra vez a decir hemos ganado la batalla cultural. Que no saquen la botella de champán ellos tampoco. De este lado menos y menos copa, menos Andrónico. Tal vez el que puede sí El que sí puede sacar la botella es el señor Rodrigo Paz. Hablemos de él. Y en la fotografía está Rodrigo Paz, pero no está el capitán Lara, que es clave explicativa. Exacto. Un pie de página, si me permiten. No es la primera vez que el voto nulo es importante. El voto nulo ganó en las elecciones judiciales. Claro. Con campaña de Tuto. La oposición dijo, Bolivia dijo no. Estas elecciones son ilegítimas. Ese fue el discurso de Evo Morales respecto a estas elecciones. ¿Y cuánto sacó? Otra vez 19. Entonces no es novedoso, ¿no?, apelar al voto nulo y que el nulo tenga resultados muy elevados. Y agregar adicionalmente, esa misma experiencia, guardando las diferencias, pero esa misma experiencia te ha mostrado una cosa que es terrible. Si bien más de la mitad de los bolivianos votaron nulo en esas elecciones judiciales, igualito tenemos a los jueces ahí, igualito tomando decisiones. No le quita la fuerza y no impidió nada. Un bocadillo. Yo digo que el voto nulo tiene un mérito. ¿Tiene un mérito y cuál es? Aquí estuvo Jaime Dunn el lunes, y dijo que Doria Medina había gastado 25 millones de dólares en su campaña. Y sin embargo, ustedes fíjense que Evo Morales en 2 semanas pidiendo el voto nulo, lo superó, porque ahora vemos con claridad que fue tercero el voto nulo. Bien. Hay un mérito. Con 0 pesos y con una simple proclama de 2 semanas, le ganó a alguien que gastó 25 millones de dólares y estuvo 3 meses Y Rodrigo Paz lo mismo. Ahora, en los efectos... Es que Evo Morales tiene 30 años de liderazgo ahí y no necesita más que un día para lanzar una directiva para su gente. Y después, Doria Medina tiene mucho dinero, pero nunca tuvo carisma para poder hacer un liderazgo. Aunque lleva décadas en la política, pero luego, ¿no? a los efectos prácticos... No son comparativos. A los efectos prácticos, ¿cómo se llama? El voto nulo hoy es viruta. Es algo que se barre y se tira a la basura. No sirve más para nada. Yo lo que me pregunto es esto, su objetivo, sí. que es lo que dijeron hace un ratito de la izquierda. Si el candidato, si el referente, el paradigma de la izquierda, que hoy va a cumplir ahora 65 años ya, dentro de 5 años va a tener 70. Si ese es el líder, y no hay un líder nuevo, bueno, Andrónico Rodríguez será la posibilidad de darle perspectiva a esa izquierda con otro signo, pero bueno, eso ya es... es motivo de otro. Nombraste a Andrónico. Muy vacío. Bueno, Andrónico perdió, creo que no dio a la palabra renovación, pero además miramos sus actuaciones, no sé cómo fue en campaña, en comunidades, que es su plaza natural. En los medios grandes, en los debates, no dio la talla. No le fue bien, ¿no? No sé si tiene... Simplemente que, o sea, hay que hacer, se requiere mucha explicación para cada uno de los comportamientos, de los desempeños. Pero además cargaba el estigma de ser parte de lo que fue el MAS. Y porque esa votación que va a Paz y a Lara es la que quería cambio, pero sin dar su apoyo a la derecha, ¿no? Y ese votante medio el votante medio es aquel que votaba por el MAS, votaba por Evo Morales, por Luis Arce, sin ser
adscrito ideológicamente al MAS. El MAS así orgánico es ese del 19 más el 8 de Andrónico y el 3 de Castillo era el 30%. ¿Por qué el MAS sacaba 55% o más del 55%? Porque había ese 25-30% de votante que define en cada contienda. Y en este caso, ese se fue detrás de Lara, de Rodrigo Paz y Lara, ¿no? Y de eso como- podemos hablar ahora. Perdón, como gran tendencia, una línea, y perdón, voy a volver a citar a Ricardo, no es que esté de acuerdo en todo, lejos de eso, pero ayer en esta mesa de diálogo Ricardo decía, fíjense, y hacía referencia a la H parlante de Archondo, que tampoco es mi mayor referencia, pero me interesa la idea, decía, gente del MAS vota no solamente por Lara. Hay gente del MAS que hoy votó por Tuto, que votó por Samuel Dore Medina, que... Siempre es así el voto, pero hay que ver los porcentajes para ver si eso es significativo. Suponer que la gente vota al mismo todas las elecciones es una idea que no tiene ningún sentido. Y de hecho, incluso en la época de, digamos, de la predominancia electoral del MAS, bastaba con que tú pasaras de la elección nacional a la subnacional y tenías un montón de votos diferentes. No hay votos en bloque. Ahora, tampoco yo, y en eso sí tengo yo un poco de cuidado, una cosa es que no hay votos en bloque y otra cosa es que de repente es toda una confusión de votos en que uno pasa a la otra. No, eso tampoco. Es decir, hay comportamientos relativamente agregados que nos indican ciertas tendencias. Y a eso me quiero referir. Tendencias. Me quiero referir, que creo que nos estamos olvidando. Hablando otra vez sobre el futuro de la izquierda, y eso me va a permitir también entrar otra vez a Paz Lara. Para mí, por eso, a ratos ciertas discusiones me parece en torno a esto del nulo, etcétera. En el caso de la izquierda me parece que son que están tratando de evitar evitar de reflexionar sobre el problema más grande de la izquierda boliviana en este momento y para los siguientes años, que tiene que ver con el hecho de que casi la mitad de sus electores, para mí es un poquito más de lo que dice Fernando, pero casi la mitad de sus electores ha decidido votar por un candidato o por algunos candidatos que no son masistas. Pueden tener algunos elementos de orientaciones políticas, sí, pero no son del MAS. Y eso no es un tema menor. Es cuando un grupo de electores decide, en esta yo ya no voy a votar, ni por Evo Morales, ni por Andrónico, voy a votar por este otro señor. No, para nada menor. No es para nada, porque además te estamos hablando de millones de personas y que representan entre 20 a 25% del electorado. Y yo diría, si yo sería un dirigente de la izquierda, yo me preocuparía, porque sin ese 25% la izquierda toda la vida, en la hipótesis García Linera, toda la vida se podría quedar en 20 y 25%. Y con eso sí, eres una fuerza del espectro político boliviano, pero no tienes ninguna posibilidad para otra vez entrar al gobierno. Entonces, el gran problema de la izquierda en los siguientes Son escenarios meses, temporales, ¿no? No es de aquí a los siglos de los siglos. Pero Son ese escenarios temporales. Pero esa es la pregunta, ¿no es cierto? No, pero lo de Álvaro ha sido así, a mí me sorprendió también eso, ¿no? No hay izquierda sin Evo Morales, entonces es complicado, digamos, como argumento. Hoy. No sé si hoy no era tan así, pero bueno, dejémoslo al señor. Entonces, en todo caso, mi punto es ese. Para mí, más bien, la gran preocupación de los dirigentes de izquierda en este momento, de todas las facciones, debería ser, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese 25% que se fue a votar por Rodrigo Paz y Edmond Lara? Porque ese es el futuro, pues ahí está. ¿Y cuál es el imán? Bueno, ¿Y cuál es el imán? Por lo visto es Lara. Si vamos a hablar de la izquierda, para empezar, reflexionar sobre esta coyuntura electoral, ojalá, porque si a esto llegó lo que era el MAS IPSP, es porque nunca hubo autocrítica de lo que pasó el 19, de lo que pasó en el referendo del 16, de lo que pasó el 20 en la victoria. Cero autocrítica, ¿no? Y hoy día está en esa misma lógica, es izquierda articulada en torno a Morales, donde apelan a explicaciones basadas en manipulación, conspiración, que el imperio, que la ultraderecha. Sí. Andrónico Rodríguez lo acusaban de ser de derecha, parte de su discursividad. Entonces, cero autocrítica, entonces ojalá lo que dice Armando sea, ¿no? Tomado en cuenta, porque ojalá se haga una evaluación adecuada de esto,
que es una derrota, Sí. ¿no? Pero si parten de que han ganado con el voto nulo, creo que es el peor punto de partida Sí, para y, encarar este y análisis. tienes razón, Fernando. Ayer Gabriela Montaño también hizo una lista Gran autocrítica. una lista de críticas, y ella decía, yo la hago desde adentro, es decir, incluyéndome, no la hago usted, la hago desde el interior de la estructura. Yo le pido al académico, que es uno de los investigadores que más ha seguido, nos queda claro que Evo Morales no es precisamente santo de tu devoción, no debes tener un afiche de Evo Morales por lo que has dicho, y ahí va la primera crítica, conmigo o nada, este carácter evaporítico del voto nulo. Pero Fernando, podría seguir con la crítica, no autocrítica porque tú estás en la universidad, pero con la crítica de el bloque androniquista, que sería bueno también hacerle alguna crítica al bloque oficialista. Perdón, Arce, no sé a qué virgen se ha rezado que no lo hemos nombrado acá y en medio del desastre y su desastrosa gestión. ¿Te animas a hacer una pequeña Sí, lista? podemos hacer un programa para hablar del MAS. Sí, porque ahorita no te puedo dar palabras. Y para que quede claro, o sea, es santo en el Evo Morales, del Evo Morales del 2005 al 16 hasta el 19. Lo que está haciendo Evo Morales es sepultar esa imagen con esta nueva imagen. Quienes más daño le hacen a Evo Morales son quienes le hacen seguidismo y no hacen autocrítica. O sea, Evo Morales, desde el momento en que dijo que la reelección el 2016 era el objetivo principal, ahí empezó la debacle del MAS, porque le regaló a la oposición la bandera democrática. Ese momento no se escucharon muchas convir- voces críticas, Así, también es verdad. Bueno, yo de afuera sí dije, aquí hay dos vías para la reelección, la de Bachelet y Lula, que es reelección discontinua, y ellos dejaron la presidencia, Luego tuvieron sucesores Sí. y volvieron porque salieron de sus gobiernos con un elevado porcentaje de popularidad. Evo Morales en el 2015, 14, de 2005 hasta 2016 era una figura mundial en términos de representación de lo indígena. Podía haber salido de ese gobierno con una enorme popularidad, ser el embajador de los indígenas de todo el planeta y volver el 2020, ¿no?, para ser candidato. No, optó por la reelección con un referendo que iba, utilizando una institución de la propia constitución política que había El TCP, impulsado, al final. no el referendo, sin acatar un resultado de las urnas y empezando la protección de la justicia con el TCP avalando su reelección. Ahí empezó la debacle del MAS. Entonces, el Evo Morales de antes, por supuesto que merece todo el respeto, y es más bien que preservar ese legado de Evo Morales. Ese es el legado que tiene que quedar. Entonces, yo no estoy en una postura facilista de crítica de Evo Morales. Yo, en un programa tuyo, en otra guarida, cuando presenté mi último libro, Restir y Retornar, dije, y lo dije a todo el mundo, les dije a los cuadros medios del MAS, a los dirigentes del MAS, que la única solución para el MAS el 2025 era que Evo Morales, Luis Arce y Choquehuanca se retiren de sus pretensiones de ser candidatos a la presidencia y que abran espacios de autocrítica y que ahí en el debate, en la deliberación, surjan los nuevos liderazgos. Hablaste Que ya de había. Andrónico ya en ese Andrónico y Gabriela Montaño y Ariana pero Andrónico Salvatierra y en Diego primera Paz. línea. Sí, no en primera línea, en una lista, o sea, porque estaba en primer lugar, que demuestren, ahí está claro, que demuestren, pero ahí estaban ya. Está Tres bien, presidentes pero del Senado. ahí, Perdón, sí. tres presidentes del Senado. Entonces, ¿cuál fue la reacción? Tú dijiste que estaba loco, ¿no? No, yo ¿Te nunca acuerdas? te Me, dije, me ¿cómo? pusiste, ¿Cómo te voy a estoy decir? piantado de fondo musical en esa... No, pero era Paraba para un loco de Piazzolla, me puse. Se acordó. Para ponerte de buen Se humor. acordó. Paraba por loco. Era para Entonces, ponerte de buen humor. no solo no hubo debate dentro del MAS, sino que más bien hubo una pugna, disputa despiadada entre estos De acuerdo. actores estratégicos que acabaron fuera del juego. Ahora, Este es el jalamos resultado. la crítica, antes de darle la palabra a Armando, perdón, jalamos esta crítica, está bien, y me parece muy coherente, el Evo de ayer, el Evo de hoy, la crítica, el pedido, el libro, bárbaro,
pero podemos jalar un poquito más las ganas de hacer crítica y nos vamos hasta el bloque androniquista, nos vamos a también a ser críticos con esta campaña, hablar de Arce, Sí, hablar lo digo rápidamente. Andrónico tuvo la oportunidad de demostrar que podía ser el sucesor de Hilario de Evo Morales, perdió en esa posibilidad, pero sobre todo porque Evo Morales nunca dio chance para un debate interno. Evo Morales de entrada dijo candidato único, no hay plan B, por lo tanto, ni Andrónico entra en una contienda, ni Andrónico es el sucesor si es que lo proscriben, era Evo o Evo. En ese marco entró una disputa, y además una disputa y desigual, porque Evo Morales tenía toda la artillería contra Andrónico. Andrónico Rodríguez siempre respetado a Evo Morales, y es el resultado. ¿Hay algo para criticarle a Andrónico, a Del Castillo, a Arce? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Y yo creo que, a ver, dado que estamos en ese análisis, a ver, vamos a ir por lo más fácil, digamos. Para mí, por lo menos para mí. Arce es lo más fácil. No, Del Castillo. Arce del Castillo, digamos. No, yo creo que... Por no decir Copa. O ni la toman en cuenta. No, pero a ver, vamos por eso y tratemos de ser sintéticos en eso. No, yo creo que el problema principal y la mochila que al final tuvo que también cargar el Del Castillo y que explica sus resultados tiene que ver con un gobierno que no cumplió primera parte de su promesa de resolver los problemas del país, y que no solo nos resolvió los problemas del país, sino que en muchos momentos, además apareció negando los problemas del país, que eso es peor todavía. Una cosa es que yo no pueda resolver porque no tengo los instrumentos, porque al final mis limitaciones, pero por lo menos lo intento. Yo creo que la lógica de Arce durante casi los últimos 3 años sobre todo, no fue solamente de ser inoperante, sino además de mentirle a la gente diciéndole que había excusas, que no podía. Eso es terrible. Ahí te lo estoy matando, digamos, en gestión. Y el segundo elemento, me parece, y eso tampoco hablamos mucho, es la manera como Arce desde el Estado asumió la lucha interna en el MAS, con la judicialización de la política, la manipulación de las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, oye, finalmente, y eso en parte explica la implosión del MAS y su degradación. Entonces, esa es la responsabilidad de Luis Arce, la tendrá que asumir y está ahí. Y, digamos, en muchos de esos eventos, el señor Del Castillo ha sido también uno de sus escuderos en esas lógicas, ¿no? Entonces, y después presentarse para tratar de plantear una renovación es muy difícil y claramente la gente no le ha creído. Y podía ser la campaña más fantástica. Ahora, primer elemento, pero quisiera plantear el otro. Andrónico, me parece que él ha tenido, y quisiera plantear dos grandes críticas, no críticas, pero observaciones de los problemas que tuvo en una campaña que es evidente que no funcionó, y los resultados también otra vez están ahí. Pero yo te diría, hay 2 ámbitos. El primer ámbito es el tema de la organización y de contar con una estructura para poder hacer una campaña. Yo creo que si uno ve la dinámica que tenía Andrónico, ahí puede haber justificaciones. Entró muy tarde, entró en medio de los escombros del MAS, con estructuras organizativas que estaban... Sin dinero, pero sobre todo estructuras organizativas muy debilitadas en el corazón que fue siempre la política masista, que es el vínculo con las organizaciones sociales. Y esas organizaciones sociales se fueron debilitando, se fueron desestructurando durante los 5 años del gobierno de Luis Arce al ritmo de la pelea interna. Ahora, ahí sí hay que decir, hay posiblemente un gran error, yo lo calificaría de un gran error de Andrónico, que es tratar quizás de haber hecho política clásica masista, concentrándose casi exclusivamente o con mucho énfasis en ese mundo corporativo, en tratar de reconstruir las lealtades de las organizaciones, sin darse cuenta que probablemente eso ya estaba tremendamente dañado. ¿Y dónde tenía que ir entonces? Y que ahora llego. Y que por lo tanto esas estructuras le podían tal vez dar algo, pero tal vez se requería un mayor tiempo para una reconstitución de eso. Y su apuesta a eso evidentemente fracasó, porque gran parte de esas organizaciones o se mantuvieron en la órbita de Morales con el vínculo carismático, o finalmente empezaron a buscar estaban desestructuradas y estaban en otras cosas.
Ese creo que y eso es un problema de organización, ese es un problema que te daña cualquier campaña. Pero, y ahora quiero ¿y entrar... dónde podía, antes de que entres a otro lado, dónde tenía que buscar entonces? Si no Ah, era eso ahí, vengo. si ese es su mundo más así. Es que a eso vengo, pues, querida, A ver, querida a ver. Claudia. Yo creo que eso es lo que no se ha dado cuenta. pues. Despacio que tengo Despacio prisa. que vamos. Okay. Y vengo al segundo problema, me parece que no supo gestionar, o no tuvo las condiciones para gestionarlo, o finalmente el dilema era muy potente. En algún momento yo veía la campaña de Andrónico como que él tenía como dos posibilidades para poder tener un buen resultado electoral. Por una parte tenía el reto, yo creo que lo asumió además, de tratar de todas maneras de lograr que el electorado de Evo Morales pudiera entender razones y pudiera finalmente votar por él. Eso era una de sus vías. Pero luego tenía otro gran reto, que era, y en algún momento se habló, hablando de la renovación de Andrónico, lo que él podía representar, que era justa, y aquí vengo al tema Paz Lara, era la posibilidad de Andrónico de hablar con los mundos populares que no están alineados en una lógica carismática con Evo Morales o con el MAS, o que están en nuevos tipos de estructuras organizativas, ya no las clásicas sindicales. Que es donde trabajó Lara estos 2 años. Exacto, bueno, uno de ellos, tengo otra hipótesis sobre eso. Pero mi punto es que, te das cuenta, Andrónico estaba ante un desafío de, yo tengo que hablarle, tengo que tratar de atraer al mundo evista de alguna manera, y por otra parte hablarle a estos votantes medios, ¿no es cierto?, que además se habían transformado con el proceso de cambio, habían ganado recursos, es decir, nuevas categorías, bueno, también. El problema me parece, y es un problema de fondo, y yo creo que todos los candidatos de la izquierda en el futuro van a tener ese reto, el problema es que hacer una estrategia para un lado no necesariamente te resolvían el otro lado. Entonces estabas casi como en un dilema. Pero no hizo ni lo uno ni lo otro. Yo creo que él hizo una apuesta fuerte a lo que yo le llamaría la tradicional política masista, que es tratar de hablar a las organizaciones, tratar de reorganizarlas, y no fue suficiente, evidentemente. Y yo sí, aquí creo, y es una crítica, me parece que no fue... había buenas ideas al inicio, por ejemplo, empezó a hablar de economía popular, antes de que apareciera incluso Rodrigo Paz. Con capitalismo popular. Exacto, y incluso hablando de que el Estado tenía que ayudar a los ciudadanos y no acogotarlos, todo eso, pero me parece que al final el dilema estratégico no lo pudo resolver. Y en el fondo, cuando tú no resuelves un dilema estratégico de esa naturaleza en una campaña, tu campaña tiene grandes probabilidades de no funcionar. En esa lógica hay un cálculo equivocado. La idea era, claro, creo que esperó que haya un cálculo racional en el votante masista o militante, ¿no? De que frente a la derecha, que se viene con todo, es mejor votar por Andrónico, que va a resistir por mí, que votar nulo. Pero no ocurrió esa situación. Ahora, hay muchos otros factores. Yo estoy escribiendo un libro sobre estos temas que estamos hablando, la tercera etapa en la historia del MAS y su ocaso. Entonces, cuando esté eso listo, con todo gusto nos sentamos. Yo traigo Piazzolla nuevamente y nos volvemos a sentar. Piazzolla, pero pones Adiós Nonino. No, me lloro con Adiós Nonino. Si ellos quieren seguir, no hay ningún problema, pero que arreglen con claridad. No. Lo que iba a decir es que si no tuviera que hablar de lo que hemos producido en estos 200 años en el arte, que vaya que nos construye y puede consolidar mucho más que un proceso electoral, que es lo que creamos, compraría salteñas y me quedaría hasta las 12, pero sí, vamos a hablar de arte con la promesa de... dos promesas, Fernando, igual, 2 vías. Fernando tiene la vía de volver acá con Armando y volver a hablar de política, y la otra vía, no excluyente, que es hacer una Aurora mesa Independiente, futbolera. Bocini. No, ahora cuando juegue contra Brasil, hacemos un Zoom. Vos vas a estar en Cochabamba, pero hacemos un Zoom para hablar del partido. ¿Te parece? De acuerdo. Listo, Encantado. comprometido. Y comprometida la vuelta acá también. Por supuesto. Volveremos y Me seremos cuarta. alegra tener al fin una conversación así con toda la pasión que requiere la política boliviana. Y ellos se tienen que comprar, obligar a comprar una casita ARPA. Y Armando, por Y 10 con veces su que vaya a llave. Unitel, va a venir una vez a la Guajira. Mira que te estás... Estoy vengando, estoy herida, vengando, estoy Camila. celosa. Bueno, gracias Fernando Mayorga, gracias Armando Ortuño.
Volvemos enseguida para hablar de arte, no es menor. Muy bien, después de este apasionante diálogo sobre política, apasionadamente también le digo a Claribel Arandia, bienvenida. Es directora del Museo Nacional de Arte y lleva arte en las venas, ella misma. Y en las manos. En todo, ¿verdad? Ella misma una artista y no puedo dejar de decir que es la continuación de otro gran artista intelectual, Edgar Arandia, el chino Arandia, que está con nosotros en la medida en que Claribel siga haciendo, siga produciendo. El chino está aquí y no quiero que lo olvides nunca, Jamás, Claribel. jamás. Bienvenida. Nunca. Muchísimas gracias. Una maravilla volver a estar en este programa. Al estar bajando, justo estábamos viendo en qué iba y pues ese apasionamiento que hay en la política, ¿verdad? También tiene que ver con los procesos dinámicos que tiene el arte, ¿no? Me gusta verlo desacartonado a Fernando Mayorga, Sí, a Ortuño. más está libres. Tan despeinados, me ha gustado mucho. Quería seguir. Sí, Mayor. verdad. Bueno, hoy tenemos algo que celebrar, 200 años. Y me dirán, pero si ya pasó el 6 de agosto. Bueno, lo que hay que celebrar en verdad va mucho más allá de una fiesta, va mucho más allá de un acto. Es el esfuerzo por sacar la esencia de lo que hemos hecho en el arte en 200 años. Y el arte no es ornamento. No es. El arte más bien es lo que queda. Las elecciones pasan, las lecturas pasan. El arte es lo que queda, me parece. Es así y bajo esa lectura no solo son 200 años, sino que los pueblos originarios han estado antes de esos 200 años. Es así que en el museo nosotros estamos llevando esa visión de estética desde los pueblos originarios con una sala prehispánica, con un material cerámico preciosísimo de nuestra colección. Antes de describir las salas, me tengo que ir a la presentación de esto, hablando de estética, hablando de arte. Nos vamos a Bonnie and Clyde, porque es estético también esto que han dejado. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Problem. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Y tenemos los cuadros también de Bonnie and Clyde, cuánto material fotográfico, cuánta historia, ¿no? Estuvimos en la Feria del Libro hace unos días y veíamos, por ejemplo, fotos intervenidas en un trabajo precioso. Pero bueno, Claribel, ¿cómo organizarse con la exposición, con las salas, con el tiempo, con los artistas? Bueno, no ha sido un trabajo fácil. En esto quiero agradecer públicamente a mi equipo que ha trabajado arduamente para llegar a este final de día de exposición. Como te contaba antes, nosotros hemos trabajado no en una línea muy conservadora de lo que es proponer una muestra, ¿no? Sino que hemos trabajado en una curatoría horizontal. ¿Qué significa eso? Que es una nueva propuesta en nuestro país. Una curatoría horizontal quiere decir que no solo vemos el objeto de arte desde los ojos del especialista, es decir, el curador, el director o el montajista, ¿no? Sino que estamos viendo la obra de arte a partir de la mirada de la gente que nos visita. Y esta muestra horizontal y esta curatoría horizontal tiene que ver con los discursos de la misma gente del museo, pero también de amigos y de amigas de afuera, otros artistas, otros curadores, otros directores, incluso previo a la exposición hablaron. Previo a la exposición, porque esto se tiene que madurar.
Es como cuando tienes una guaguita, ¿no? Hay un proceso de enamoramiento primero y nosotros nos hemos enamorado del lenguaje en el que tenemos que plantear esta muestra. En ese sentido se ha conversado con estos amigos entendidos del arte, otros directores, otros curadores, otros artistas, para plantear un discurso estético diferente. Porque como decían los compañeros que se han ido con tanto apasionamiento, hablaban de nuestro país, nosotros también bajo ese apasionamiento hablamos de temas políticos también, porque el arte es un espejo que nos refleja como sociedad y que se queda además, porque los seres humanos pasamos, pero las obras de arte se quedan. O sea que el eje no solamente es cronológico. No es solamente un eje cronológico, no es un ente lineal que te cuenta una historia lineal. Es un ente que habla sobre a veces de la gente que no se ha hablado dentro de la historia de nuestro país. Un ejemplo muy bonito que tengo es de la Guerra del Chaco y las cartas que se enviaban entre familias y entre soldados y entre a veces mujeres que quedaban aquí en la ciudad y los otros que iban a la guerra. ¿Hay cartas? Sí, muchísimas. Bellísimas además. El abuelo de Claudia fue un benemérito. Por supuesto. De la guerra. Sí, sí. Y en esos momentos, pues la poesía en esas cartas a nosotros nos han dado el mensaje de que este discurso estético tiene que tocar el corazón. No solo necesitamos ver a la historia del arte de nuestro país linealmente, sino que tenemos que ver toda su amplitud. En ese sentido, te comentaba en una de nuestras primeras salas introductorias, está el proceso prehispánico, donde a través de nuestra colección vamos a mostrar toda nuestra riqueza prehispánica, pero además hemos contado con la colaboración en ese sentido de la curatoría horizontal de estudiantes egresados de la Universidad Pública del Alto y de la Universidad Mayor de San Andrés que han participado con nosotros en este constructo, que básicamente es una imagen de lo que somos ahora también como bolivianos, ¿no? Y se ha hecho una sala interactiva donde vas a poder sentir un poquito cómo se vivía en esa época. ¿Qué quiere decir interactiva en el caso de esta sala? En esta sala vamos a tener dos figuras de tamaño real, hechas por estudiantes egresados, uno licenciado de la Universidad Pública del Alto, donde vas a poder ver... ¿Esta es una de ellas? No, esta es nuestra Gioconda, la que están viendo en imágenes es nuestra Gioconda boliviana. Muchos bolivianos no sabían que aquí tenemos nuestra propia Gioconda, está ahí, que era la persona que le salvó la vida a Simón Bolívar en Potosí. Ella le dijo, Bolívar, hay una treta contra tu persona, te quieren matar, escapa. Y él le hace caso y se va. Y esta obra la tenemos en el museo, es una obra bellísima de la época de la República. ¿En qué sala está? ¿En la sala? Esta está en la sala de República, junto con la maravillosa obra quiero agradecerlo públicamente, con la obra que tan gentilmente nos están prestando para esta oportunidad. Sí. Hay que aprovechar, preciosa. Yo quiero decir que es mi papá, Néstor Benavente, que tenía este cuadro y hoy ha sido un honor que le des una casa de lujo. Al contrario, la familia es la agradecida, nosotros somos los agradecidos. Para nosotros que forme parte de esta muestra. ¿La muestra cuándo empezó o empieza? Empieza esta noche, la inauguramos esta noche. Sacamos el vino esta noche para inaugurarla. Ahí estaremos, ¿no? Yo voy a estar desde las 5, voy a hacer fila ahí, como para el diésel. Este cuadro es hermoso, encantó, este ya es contemporáneo. Este es un detalle de nuestro queridísimo amigo Cristian Laime, que está ya en la sala de arte contemporáneo de nuevos maestros. Ustedes saben que Cristian Laime es caballero de las artes, nombrado por Francia. Sí. Hemos hecho el acto en el museo y por supuesto él también nos está prestando esta maravillosa obra. Joven, es una de las promesas artísticas que tenemos. Y esta es una muestra, tiene bellísimas obras maravillosas. Y esta habla, por supuesto, de los procesos identitarios que hemos pasado todos los bolivianos y bolivianas desde el prehispánico hasta nuestros días, donde la mujer se empodera, donde ya puedes tú celebrar tu identidad, ¿no? Esta es una mesa preciosa que hace alegoría a una de las
obras más grandes y emblemáticas de Leonardo da Vinci, pero pintada a través de un artista boliviano y traduciendo los procesos identitarios que además el arte tiene el chance de ofrecerte, ¿no? Hermoso, hermoso. Bueno, yo tengo una pregunta sobre lo cholo, lo indígena, que me lo iba a guardar, pero viendo la hora no me la voy a guardar, porque no te vas sin responder esto. Antes, ni yo me voy sin mostrarles esta casa Arpa. Voy a hacer un pequeño paréntesis, porque no nos podemos ir sin mostrar estas casas prefabricadas. No solamente hay las casas del arte, hay las casas prefabricadas que pueden solucionar la vida de una joven pareja, por ejemplo. Son casas españolas que uno puede diseñar en poco tiempo, la instalación es en poco tiempo, los precios son accesibles respecto de lo que es una construcción tradicional. Ahí están. Esta, por ejemplo, tiene 3 habitaciones, una sala comedor, un baño. ¿Cuántos metros? ¿Cuánto precio? Joven, último, ¿cuánto, Jorge? 56 metros cuadrados. Ahí tenemos el teléfono donde se puede llamar, el correo electrónico. Sí, 698-30-847. Sí, una cosa que quiero agregar porque me lo dice el técnico. Las paredes son de acero galvanizado y rellenas de espuma de poliuretano. Son extraordinarias, ¿sabes por qué, Claribel? Mira, Y las arman así. Te las arman en 8 horas. Sí. Ah, una maravilla. Sí, Es sí. decir, vos tenés una solución de habitacional en 8 horas. Después, lógicamente, que hay que agregarle el agua, la luz, el gas, todos los servicios. Ya está, pero ya la tenés, sí. ¿no? Y aparte otra cosa, esto es para una parejita joven que quiere ir, quiere casarse, no sabe dónde ir a vivir, no tiene dónde. O para un artista que quiere su taller. Eso mismo en eso estaba estás pensando. He Sí, dicho, esto sí. me puede solucionar varias cosas en el museo, porque verdad? nosotros construimos paredes internas para dividir nuestros No, esto espacios. lo pones en una Entonces, terraza, esto por me- ejemplo. Sí, Sí. esto nos re Hemos sirve. pensado también que sirve para una sala de prensa en un club deportivo, en fin, tiene distintas funciones. Para una escuela, Sí. para muchas cosas, para un hospital. Maravilloso porque parece livianísimo, entonces el material es... Y- Sí, es pero resistente muy, también. muy resistente. Sí, sí. Resiste vientos de 250 kilómetros por hora, para que tengas una idea. Pero Eh. mirá el modernismo del material, ¿no? Sí. Nos quedan 5 minutos, caray, cómo pasa el tiempo. Estuvimos acá con Sergio Prudencio para hablar del Bicentenario. Estuvimos, ¿y con quién más? Sergio Prudencio, no me acuerdo el nombre, y hablando del Bicentenario, Jorge. No, bueno, presentamos varios libros, ¿no? Sí. Sobre todo de... Pero con Sergio abordamos el arte y quienes sellan en el arte. Creo que también hay que hablar, como en todo en Bolivia, de quien pone la firma, quien crea, y quien crea desde lo indígena y desde lo no indígena, no porque uno sea mejor que el otro, sino porque en su momento el arte, la música, ¿no?, venía de los mundos más blancos o menos indígenas, más mestizos, muy en espejo en la pintura, en la literatura, en la poesía, muy espejo, mirando siempre al occidente, mirando afuera. Eso es lo que valía, el piano, la música escrita, ¿no? Y hay otro momento en la historia en la que empezamos a valer por lo que fundamentalmente somos un país indígena. En el arte, Claribel, ¿tú sientes que Mira. el sello indígena, Ahí está. no sobre lo que se hace arte, Sí. quién hace también? Exacto. Los artistas también empiezan a marcar fundamentalmente desde lo indígena, ¿desde cuándo? ¿O todavía Siempre. no? ¿Siempre? Siempre. Nuestra lógica y nuestro pensamiento siempre ha estado presente. Nunca nos hemos ido en realidad. El discurso indígena, así hayas estudiado en una escuela de afuera o así hayas admirado una escuela foránea, siempre va a estar. ¿Por qué? Porque te debes a tus orígenes, ¿no? Aunque no eran consagrados, pero No ya eran Edgar consagrados. Arandia nos dice que en las construcciones, Jorge, de las iglesias que hoy son herencias, Monumentos, además. Monumentos, catedrales. Los españoles no se daban cuenta, Jorge, que los artistas indígenas, los en ese momento trabajadores, ya estaban haciendo arte muy desde lo indígena sin que
el mundo español siquiera Se dé dé cuenta. Y eso... Y eso lo van a Fantástico. poder ver, porque ese sincretismo que se logra además perdura hasta nuestros días. La simbología en todo lo que es obra de arte, la iconografía es percedera, ¿no? Sergio Y eso Calero queda. estuvo con Sergio. Sergio Calero, estuvimos Que con hizo Sergio el Calero. libro de Alfredo sí. Domínguez, que es otro, también es un personaje autóctono, ¿no? Sí, sí. Bueno, la inauguración es hoy a las Esta noche 7 los en el Museo esperamos. Nacional de En el Arte, Museo Plaza Nacional. Murillo. Tómese cualquier minibús, trufi, taxi. ¿Hasta Plaza cuándo es la Murillo. muestra? Se queda un año. Ah, Así que tenemos todo el tiempo. Invito Perfecto. a todos los colegios en especial, porque hemos trabajado mucho Sí. para empoderar el tema de educación visual para niños y jóvenes. Tenemos una sala donde van a poder encontrar precisamente a héroes indígenas, una sala que además está destinada a niños y jóvenes de poca visión o nula visión que van a por fin poder tocar esculturas. Qué interesante. Entonces tenemos una salita también dedicada a ellos y queremos hacer del Museo Nacional de Arte un lugar donde la familia, el pueblo boliviano se encuentre y nos encontremos. ¿Se paga la entrada? Todos los días 5 pesitos, pero los martes estamos liberados de toda entrada, así que los martes no tienen que esperar a la noche de museos, así que todos los martes los esperamos Claribel, para que vengan. ¿cuántas obras están Wow. expuestas? El museo cumple 59 años, tenemos más de 13,000 obras en el museo, pero en esta ocasión casi tenemos unas 100 obras muy bellamente seleccionadas para el deleite del pueblo A boliviano. nosotros te interrumpimos cuando estabas hablando de personajes interactivos. ¿Cómo era? Son de tamaño natural, que van a poder ustedes vibrar precisamente esas manos de la que hablaba Edgar, de cómo hasta el día de hoy siguen trabajando sin olvidar sus Excelente. orígenes y marcando precisamente un lenguaje identitario muy disímil en realidad a los lenguajes estéticos de otros países, ¿no? Nosotros estaremos y Vania y Aislinn van a ir y van a hacer notas y nos van a traer lo más lindo de esta muestra, porque hay que estar ahí y hay que conversar. Estaremos ahí. Hoy. Bueno, Claribel. Hoy, ¿a qué hora empieza? 7 de la noche 7 de la los noche. esperamos. Hoy nos vemos en Plaza Museo Murillo, a quienes Nacional de estén. Arte, Plaza Murillo. Plaza Murillo, a quienes estén en la sede de gobierno. Así que en minibús nos vamos. Chau, chau, chau. Primer plato, Radio Cutipa. Obrajes Prado Pérez. Obrajes Prado Pérez. La Monte. La Ceja. El Alto. Chuquiado marca La Paz, La Paz, La Paz, La Paz. Guatauma, Alto Tejar, Buenos Aires, centro de La Paz, Achachicala.